Al ser una realidad cuya escala de poder se disparó aún sin límites indebido, el mundo de Dragon Ball AF a lo largo y ancho de su historia ha visto peleas apocalípticas sin precedentes. Dichos choques de poderes han sido tan vastos, que en variadas ocasiones han llevado a la existencia misma al borde de la destrucción irreversible. Esto en AF se va agravando cada vez más, pues en el mismo se pasa de peleas que destruyen universos, a enfrentamientos capaces de obliterar por completo líneas de tiempo, dimensiones y hasta la misma existencia. En este vídeo en concreto me encargué de documentar las que en mi apreciación son las peleas más caóticas y destructivas de todo el verso de AF, siendo 6 en total. Lógicamente cuando hablamos de AF, en cada batalla que sucedió ahí, los niveles destructivos son inenarrables y trascienden incluso el nivel dimensional. Eligiendo las 6 más increíblemente desastrosas de todas, hablamos de combates que pusieron en jaque incluso a la existencia entera como la conocemos. ¿Cuáles fueron estas batallas y por qué se les cataloga como las más destructivas de AF? Pues todo eso lo sabremos a continuación. Número 6. Zaiko Super Saiyajin 5 contra Gogeta Super Saiyajin 7. Si bien esta es una batalla que como tal no puso en riesgo todo lo existente en el multiverso, esto mismo se debe a donde esta fue desarrollada. En la historia de AF, los infiernos ya comienzan a poseer un espacio infinito a partir del tercero, por lo que el infierno 2 es básicamente una existencia en sí. Esta posiblemente no sea tan rica en vida, pero sí que posee un espacio inacabable. En su batalla por hacerlo entrar en razón, Goku y Vegeta se fusionan, exprimiendo el máximo poder que su resultado podía darles. Es así como debutaría Gogeta en Super Saiyajin 7, el cual barrería el suelo con el infumable poder de Zaiko tras sacrificar media parte de su alma. En este combate el nivel destructivo fácilmente podría fragmentar miles de dimensiones del multiverso, pues el contenerse no era algo que estos pudieran hacer. Por el lado de Zaiko este estaba completamente fuera de control, y por el lado de Gogeta pues tenía como objetivo primario el detener al Saiyajin modificado antes de que su fusión se agotara. Estos causaron un desastre imposible de mesurar, que de haberlo hecho en el plano terrenal, lo más probable es que hubiesen terminado erradicando varios fragmentos del multiverso. Con solo decir que Gogeta hizo gala de sus mejores técnicas, como el golpe negativo del dragón, el cual ya de por sí en Goku es capaz de borrar una dimensión entera. Con nada menos que esto comenzamos este top, por lo que vayamos rápidamente a siguiente puesto. Número 5. Goku Super Saiyajin Mystic 4 contra Demillari Super Saiyajin Celestial. Evidentemente si hablamos de niveles de poder, esta batalla podría estar en un puesto mucho más avanzado que este, pero en un top de destrucción no creo que tenga mucho que hacer ante los cataclismos que veremos más adelante. Demillari es un ser capaz de borrar dimensiones como si de arena se tratasen, mas su batalla contra Goku tuvo poco de esto. Evidentemente Demillari es un ser capaz de hacer un desastre mucho más brutal que Zaiko y Gogeta juntos, mas su batalla contra Goku se libra en el reino celeste. En dicho reino, el ambiente está diseñado para restaurarse instantáneamente de cualquier daño recibido por exagerado que fuera. De hecho, este pudo resistir nada menos que el Kamehameha universal del Super Saiyajin 10. Una técnica hecha para borrar varias dimensiones y universos al mismo tiempo. Con todo y eso, al reino celeste le costaba el restaurarse constantemente de los choques de los Saiyajin celestiales, por lo que extrapolado a la realidad terrenal, lo más probable es que Goku y Demillari hubiesen borrado más de la mitad de la existencia entera con su combate. Afortunadamente, este se llevó a cabo en otro plano astral, por lo que los daños fueron minimizados en gran medida. Algo que a partir de ahora, no será así. Número 4. La batalla final contra Cellbuzzer. En este puesto me centro no en un combate en concreto, sino en todos los que tuvieron como protagonista la amalgama cósmica conocida como Cellbuzzer. Para comenzar, este mismo sin pelear fue causando de la erradicación de cientos de dimensiones solo por el gusto de probar sus habilidades. En su pelea final, la cual fue trasladada al mundo vacío para que la dimensión neutra no sufriera daños, el desastre escaló incluso a los infiernos. La batalla contra Cellbuzzer fue una reacción en cadena la cual provocó primero la interacción de muchas dimensiones lejanas por parte de sus guerreros, la apertura de 4 de los 5 infiernos más profundos con todas las pesadillas que allí habitasen, y último, la destrucción de manera casi irreversible de gran parte del multiverso gracias al Super Saiyajin 10.
Si bien todo fue posteriormente restaurado gracias a sus habilidades, esto no quita que el desastre multiversal causado por Cellbuzzer sea uno de los más grandes en toda la historia de la existencia, lo cual no es decir poco. Con todo y este maldito apocalipsis causado por este ser, existen 3 puestos por encima de este, los cuales seguramente te dejarás sorprendido. Ya sin más, vayamos al podio de honor. Número 3. Goku y Vegeta contra el Super Saiyajin 16. Esta es otra batalla cuyo antagonista o villano es quien causa la mayoría de la destrucción total. El Super Saiyajin 16 fue un peligro creciente durante toda su saga, debido a que él mismo podía absorber dimensiones enteras sin ningún tipo de limitación. Gracias a esto, él mismo podía volverse infinitamente más poderoso mientras dejaba tras su paso un vacío existencial inimaginable. En su batalla contra Goku y Vegeta, estos se transformarían en Super Saiyajin Mystic 3, dejando de lado su temor por causar daños a su alrededor debido a que no existía casi nada ya. El Super Saiyajin 16 absorbería grandes fracciones de la existencia misma, alcanzando un poder que ni un Mystic 3 Kaioken por 100 podría equiparar. La destrucción en este caso sería tan brutal, que el problema sería devolver todo a como era antes, pues parecía imposible. Encima de ello, esta al final se resolvería nuevamente en el Infierno 2, donde Vegeta podría usar su Mystic 4 absoluto, con el cual erradicaría al Super Saiyajin 16 antes de que este absorbiera el infierno mismo, siendo completamente invencible hasta ese punto. Pero bueno, una batalla que dejó tras de sí un desastre jamás antes imaginado. Aún así tenemos 2 puestos más adelante. Número 2. Goku Super Saiyajin Mystic 5 contra la bestia Takama. La batalla por excelencia en Dragon Ball AF, pues es la que define absolutamente todo. La bestia Takama es sin dudas el villano total de esta historia, pues es quien mueve los hilos de la maldad lentamente para su tan ansiado resurgimiento. El poder de este, sin exigirse demasiado, es suficiente para borrar la mitad del multiverso dimensional con solo levantar su brazo, por lo que una existencia entera se le queda corta. El hecho es que este no es quien la destruye, sino el mismo Goku, pues debe obtener el Super Saiyajin Mystic 5. Para obtener esta fase, Goku debe hacer uso del núcleo celeste, el cual es la esencia base de la existencia. Aquel poder que necesita la misma para expandirse infinitamente y sin límites. Por lo tanto, al absorberla, Goku debe desaparecer la existencia entera, peleando con Takama en la nada misma. Su poder ni siquiera es imaginable, pues se vuelve un ser absoluto y sin ningún tipo de limitación. Un poder que incluso aterraría de Goku en principio, conteniéndose contra Takama para no borrarlo y desestabilizar aún más todo este embrollo cósmico. Esta es la batalla más caótica de la existencia de AF, al necesitar de la inexistencia para poder llevarse a cabo. El Alfa y el Omega juntos para ver quién se queda con la potestad del poder absoluto. Aún así, porque una aberración como esta está en el puesto 2. Pues ahora veamos qué nos espera más adelante. Número 1. Super Saiyajin Infinito contra Super Saiyajin 20.000. Si tanto Goku como Takama fueron los que con su batalla desaparecieron toda la existencia, ¿qué pudieron hacer este par de monstruos absolutos? Pues estos son los causantes de absolutamente todo, incluso de lo que podríamos llamar como segunda existencia. Ambos guerreros pertenecen a nada menos que el Infierno 1, que es en palabras prácticas el génesis de todo. El primer plano infinito y absoluto. La primera existencia. La misma, al ser muchísimo más antigua que la segunda, es muchísimo más enorme y resistente. Sin embargo, con todo y eso está envuelta en un caos eterno por la interminable batalla del Super Saiyajin Infinito y Super Saiyajin 20.000. Estos seres son los más poderosos de AF sin ningún tipo de dudas, dejando en ridículo el poder de, por ejemplo, el Mystic 5. Estos crearon un cataclismo sin fin en su génesis, dejando claro que la segunda existencia, aquella en la que batallaron finalmente Goku y Takama, no les aguantaría un mísero choque de sus puños. Y es así, como sin lugar a dudas esta se define como la batalla más destructiva de Dragon Ball AF. Como ven, son puestos bastante esperables si conoces la historia completa, pero no por estos menos sorpresivos en cuanto a destrucción. Sé que hay batallas muy caóticas a lo largo y ancho de AF que quedaron fuera, pero me gustaría que en los comentarios realizaran su propio top de batallas más destructivas. Como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y nos veremos en una próxima entrega.